Buen Buen día. lunes ¿Cómo andan? 21 de abril. Sí. Buen día, Gonzá. Buen día para todos. Bueno, notarán que estamos arrancando sin música hoy y es una manera también de expresar todo nuestro respeto a la figura de quien fue Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco que murió esta mañana en el Vaticano, Lari. Así es, murió el primer papa latinoamericano en liderar la Iglesia Católica, con mensajes y un rol muy importante que lo vamos a ir repasando a lo largo del programa. Un papa a favor de luchar por la sustentabilidad, por la pobreza, con el rol que tuvo también, habló a favor de la homosexualidad. Un Papa que luchó por los derechos sociales. Apenas arrancó siendo Papa, yo no sé, ¿qué estabas haciendo ese día? El 13 de marzo de 2013, ¿te acordás? Tenía que chequear, era muy chiquita. ¿Vos, Yo Gonzá? estaba en Malvinas, ¿no? Mirá. Me habían mandado para el canal y eso interrumpió toda la cobertura. Claro. Se acabó todo y me acuerdo que fue una alegría para muchos, no sé si se acuerdan, pero lo primero que hizo el Papa... El humo, me acuerdo. Sí, se festejó. Sí, Sí. se festejó, ¿te Sí. acordás? ¿Vos, Pablito, qué estabas haciendo? Estaba en la radio escuchando en la radio. Estaba en el auto escuchando la radio y Sí. por radio me enteré que el Papa había sido elegido. Es que son esas noticias no solo históricas, sino que nos van a acompañar durante Sí. días, semanas, años, que nos vamos a acordar tanto de cuando asumió como de Mirá. hoy. Mirá cómo todo tiene que ver con todo, pero vos sos experta en economía, hablas mucho de la potencia que tiene este país, y cuando uno piensa en la potencia que tiene este país para recibir inversiones, entre otras cosas tenemos un montón de recursos humanos, como por ejemplo un Papa argentino. Sí, que también, más allá de sus posturas políticas y económicas, Sí. cuando hablas con todas las personas que lo conocieron, te hablaban de lo bien preparado que estaba, no solo de su pasión por la literatura, lo lector que era, la cantidad de idiomas que hablaba. Sí, un jesuita, no es un dato menor, un jesuita, la compañía Siempre de fueron Jesús. muy intelectuales. Sí, muy intelectual y muy sociales, sobre todo una persona que hizo que mucha gente vuelva a la Iglesia Católica. Y esto lo digo hasta desde un punto de vista personal, los que fuimos practicantes durante la juventud, nos fuimos despacito alejando de la Iglesia por cuestiones, por la facultad, por el trabajo y también porque no había grandes incentivos para seguir formando parte orgánicamente, me refiero. Y el Papa fue un tipo que se encargó de recuperar esos valores que hicieron que mucha gente vuelva a formar parte de una iglesia católica. Yo recuerdo dos gestos. Primero, viajó apenas siendo Papa a Río de Janeiro, a la Jornada Mundial de la Juventud, cuando dijo, hagan lío, ¿se acuerdan? Sí. Pero dos frase gestos. histórica. Primero, dijo, che, a mí no me pongan Papa móvil. Yo quiero andar en cada país que visite en el auto más popular de ese país. Y se subió arriba de un Fiat Palio. Todos decían, pero lo pueden matar. Sí. Y después, cuando lo ponen arriba del Papa móvil, porque lógicamente tenía que saludar, una persona le extiende una mano con un mate y él, lejos de cualquier protocolo, caza el mate y lo toma. Fue la primera vez que tomó un mate en público siendo Papa, le podrían haber puesto cianuro. Y el tipo decía, yo quiero estar cerca de la gente. Y esa lógica de austeridad también la llevó a la Iglesia y al Vaticano, donde hizo grandes recortes de sueldos de funcionarios con altos cargos en el Vaticano. Entonces, con hechos concretos, como lo que contás también Sí. del papamóvil y el auto, que es muy interesante, Sí. fue un papa muy austero Ahí y está, humilde. mirá el mate de plástico. Claro, Es ahí increíble. lo tenemos, Y después ahí lo algo que hoy lo escuchaba, y quiero también darle el crédito a él, a Gustavo Tubio, que es compañero nuestro en TN, que lo conocía mucho, y dijo algo que me quedó grabado. ¿Cuántas veces, cuánta gente lo criticaba al Papa por, che, recibió a la CGT, recibió a los piqueteros, recibió... Digo, cuando vos sos cristiano, no tenés barreras para Bueno, discriminar él a hablaba nadie. mucho de construir puentes y no muros. Entonces daba ejemplos de ese lado, recibió a los Sí. 4 presidentes que tuvo la Argentina durante Exacto. su periodo. A Cristina, a Macri, a Alberto y a Milei. Después de las cosas que Milei dijo de él, cómo se reconciliaron. Qué lindo fue ver ese abrazo entre el presidente Milei y el Papa Francisco. Sí. Bueno, nada, obviamente mandamos también todas las condolencias. Un hombre de una familia de 5 hermanos que viven en Argentina, la mayoría de ellos. Un hombre Bueno, muy... hoy repasada, se fue el 26 de febrero Sí. de 2013 y nunca más volvió a la Argentina. Nunca Con más. una valijita, y algunos que dicen que quizás algo se había esperado, otros que dicen que no tenía idea, que se iba a convertir en papa. Él mismo dice, Sí. apenas asume, que él no quería y no esperaba ser papa. Exacto. Se fue con una valijita y nunca más volvió, que también será una incógnita que quedará. Voló por encima de nuestro país cuando cruzó de Brasil a Chile. Sí. Decidió no venir a la Argentina. Che, qué cosa, ¿no? Pensaba recién, no sé si tenemos a mano el video de Julio Bazán cuando
anuncia al Papa, pero estas cosas que tenemos los argentinos de los milagros argentinos, ¿no? Desde el fútbol, la música, gente que casi que resucita de la muerte, y de repente tener un Papa argentino. En ese momento yo no lo podía creer. Tremendo. Sí. También, un Papa muy vinculado al fútbol, fanático Sí. de San Lorenzo de Almagro. Ha recibido en el Vaticano a muchísimas delegaciones a nivel deportivo a lo largo de su historia. Imagino que la que más satisfacción le habrá dado fue cuando fue San Lorenzo de Almagro, después de ganar la Copa Libertadores. Tenemos novedades también en cuanto al fútbol y algunas decisiones que ha tomado la Liga Profesional del Fútbol Argentino, así que en un rato las vamos a estar contando. Buenísimo. Se suspendió la fecha, ¿no? Se suspendió los partidos se jugaban hoy y se pasan para Bien. mañana. Y también tenemos a Facu, Sí. José, parte de nuestro equipo, que En está Roma, desde el en el Vaticano, Vaticano. en Roma. ¿Te parece si más allá de que ahora seguimos repasando todo, lo saludamos? Dale, Facu. ¿A Facu? Buen día, buenas tardes para vos, Facu. ¿Cómo andan, chicos? Quiero saber primero si se me escuchan bien. Te escuchamos bastante bien. Si querés, contanos vos cómo se vive ahí el clima. Contá vos. Bueno, acá el clima es raro, es un clima de tristeza, por supuesto, porque se pide uno de los papas más queridos también, no solo por toda la comunidad católica, sino por Roma, ¿no? Un poco los escuchaba a ustedes mientras hablaban, y claro, lo que refleja este papa es su humildad, su bajo perfil, ¿no? Esta idea de sacar a la iglesia de los grandes muros, de las grandes paredes de oro, y bueno, acercarlo un poco más a la gente. Si quieren les cuento algunos datos, porque ahora lo que se empieza a discutir es cómo será su velorio. Y es un tema ese, porque él dejó muchas cosas en eso. Sí, contanos. Contá, Facu, Si les contá vos. parece- Habla Bien, vos. Bien. Si les parece, les cuento ahora. Él para su velorio, bueno, primero, en 2024 él todo lo que sería el manual litúrgico. Para que decía que primero había que tener derecho mortuorio, donde los cardenales y las personas Facu, más importantes de la bancá que iglesia se te Ahí corta. se nos corta mucho. Se te corta. Pero vamos a. Ya volvemos Estoy con quieto, vos. pero me vengo bien. Bueno, Vamos a chequear. A ver, intentemos ahí. a ver, intentemos de nuevo. Ahí, Vamos- ahí lo vamos a intentar. Sí. Las chicas van a chequear el audio. Sí. Es interesante eso que cuenta Facu, Sí. porque dentro de esto que estamos contando, Onza, de la lógica de austeridad y de humildad del Papa, él el año pasado dejó absolutamente planificado Todo planificado. todo el velorio. Por ejemplo, antes había un velorio privado, además del público, dijo, anulamos el privado, que sea público, a Exacto. cajón abierto. Cajón abierto. Esto va a empezar a las 3 de la tarde, hora argentina, a las 8 de la noche, hora Exacto. de Roma. Sí, y el presidente Milei viaja a Roma, ¿eh? Acaba Eso de es suspender toda su importante. agenda y va a viajar a Roma para despedir al Papa Francisco. Mirá, nos avisan que tenemos ok el video, ¿querés verlo? Dale, ¿Se acuerdan dale. de este momento cuando Julio Bazán, en el aire de Todo Noticias, le anunciaba a la Argentina que Bergoglio era elegido Papa de la Iglesia Católica? Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Bergoglio, hay papa argentino y se va a llamar Francisco. Hay sorpresa, hay júbilo entre los argentinos, hay un papa argentino. ¡Viva el Papa argentino! ¡Viva! Tremendo. Guau, se me pone la piel de cara de gallina. Julio, ¿viste? A mí también. Es que es algo que en la historia de los argentinos probabilísticamente pase solo una vez. Es una pregunta para el chat, ¿no? Y está bueno también en la lógica del streaming, de compartir con ustedes. ¿Quién fue el argentino más importante de la historia, no? Porque digo, acá no tenés bandera política, no tenés bandera de cuadro de fútbol, no tenés ningún... Es de todos. Uno puede decir Messi también, Maradona también. Digo, qué difícil, pues digo, entra en la gloria, ¿no? De una lista. Digo, Sí, están en la totalmente. lista de los más grandes. Y pienso en Sí, René sin Favaloro, los más dudas, importantes. Sin dudas, René Favaloro, por ejemplo, sin dudas. ¿no? Diego Armando Maradona. Bien Noelia, que también marca Favaloro también. Sí, ahí miramos al chat. Buen día, los vamos saludando a todos, Sí. que está activo. ¿Quieren que intentemos de nuevo con Facu? A ver qué nos dice Dale, porque Maxi. la imagen de Facu está buenísima. Está Estamos en buenísima, vivo en el sí, Vaticano, estamos una en cosa vivo. A ver, Facu, impresionante. dale vos. Sí, claro, bueno, imagínense el lío de datos de internet que hay acá, porque la cantidad de gente es increíble. En la Plaza San Pedro entran 300.000 personas aproximadamente, a tope, llena, y sí, muchísimo más.
porque se espera que sea un velorio muy multitudinario, el último, el más multitudinario del que se recuerda es el de Juan Pablo II, con 4 millones de personas en Roma. Se espera algo similar, tal vez no tan grande, pero sí con millones de personas en la calle despidiendo al Papa Francisco. Por supuesto, esto recién empieza, ¿no? El velorio dura 3 días y viene gente de todo el mundo. Está diciendo que viene el presidente. Sí. Por lo que hablaste con la gente que está ahí, ¿son turistas que ya tenían planificada la visita o empieza a llegar gente que fue especialmente para ir al velorio? No, la gente que está acá se divide entre gente que vive en Roma o que vive por las adyacencias de Roma y está teniendo como su despedida más sentida, y el turista que capaz no se lo ve tan sentido. El turista está por lo general vivenciando un momento histórico, ¿no? Más que el sentimiento. Por supuesto que debe haber turistas que tienen un sentimiento muy grande, pero también hay mucha gente que está haciendo turismo acá, por la hora, porque esto recién pasó hoy a las 7 de la mañana. Entonces es muy extraño eso, ¿no? La tristeza de quienes lo están viviendo de verdad y si se quiere, curiosidad de los turistas que se acercan acá a la Plaza San Pedro, donde será el velorio a partir del 18, será el velorio. Claro, tú recién decías que él eliminó el lecho incorpóreo, que es este velorio privado, eliminó el absorto también, y lo que sumó fue ante 3 cajones. Los 3 muy caros. Ahora el Papa, en la reforma que realizó en 2024, será velado en un cajón de madera con el interior de zinc, que refleja un poco su autoridad, ¿no? Su humildad. Y será velado a la ras, no del suelo, pero sobre una mesita. O sea, la gente que le pasa por el costado podrá reconocerlo, podrá hacerle alguna reverencia y será un velorio normal, ¿no? Que forma parte de todas las reformas que ha realizado el Papa en los últimos años. Hay un dato, Facu, para acompañar lo que decís, y es que el Papa, cuando fue a vivir a Roma, eligió no vivir en la residencia papal. Y Santa Marta, para que tengan en cuenta, es como una especie de hotel para invitados. Antes los papas lo que hacían era, cuando su familia iba a visitarlo a Roma, hospedaba a su familia en Santa Marta, o cuando de repente venía una delegación importante para él. Bueno, él vive en ese lugar donde recibía a sus invitados cada papa. Así tenés gestos de austeridad espectaculares del Papa. Ahí después, si quieren, podemos compartir las fotos que tenemos hoy. El día que fue a besar el Muro de los Lamentos, con un rabino atrás, el día que abrazó y besó a uno de los líderes más importantes del culto musulmán. Lo querían todos a Bergoglio, le dieron doctorados honoris causa en todos lados, comunidad judía, comunidad musulmana. Fue un Papa muy ecuménico, no estableció muros tampoco con las demás religiones. Aceptaba que vos le digas, pero Jorge, yo no creo en nada, y no te rechazaba por eso. Para mí fue un tipo muy, muy valioso para la iglesia, en un momento en el cual la iglesia perdió mucha cantidad de fieles, sobre todo en manos de otras iglesias, como por ejemplo la iglesia evangélica. Hoy hablaba a la mañana con Osvaldo Carníbal, que es el líder de la iglesia evangélica, y no puede salir por temas personales, pero me decía, un fenómeno Bergoglio, divino total. Fíjate acá lo que dice Gonza en el chat, son personalidades que nos dan a conocer en el mundo no solo dónde estamos en el mapa, sino la calidad humana de nuestro pueblo, de la Argentina. Así que sí, cuando hablamos de la calidad de estas personas que vos mencionabas recién, a Favaloro, a los grandes deportistas, a Máxima, no dejan de ser embajadores. Tenés razón, sí, claro que sí. De lo que somos como argentinos. Mira, es que estaba leyendo, y está bueno esto que me encanta de los que somos nuevos en el streaming, de poder hablar con la gente que nos escribe. Pone Marco Fraín, dice, gente, el problema es que recibió mucho delincuente, no criticó jamás a Rusia. Está bien, pero digo, cuando vos sos, Marcelo, cuando la fe cristiana y, digamos, la religión católica, apostólica romana, justamente lo que te pide es eso, que vos aún hasta tu peor enemigo tenés que poder, para usar lenguaje bíblico, ponerle una mejilla, ponerle la otra mejilla, recibirlo igual. No es que porque Cristina, de hecho hoy hay una noticia porque la Fiscalía General ante la Corte Suprema está pidiendo duplicar la condena contra Cristina. Vos decís, aún así, está bien que la reciba Cristina. Está bien que reciba a todos, es el líder de la Iglesia Católica, no es un dirigente de un partido político.
A mí me gustaba eso del Papa. Y yo decía, che, esta persona que está recibiendo, a mí no me gusta. Pero tenés que tener un corazón tan grande para recibirla. Sí, y para mí ahí tiene una unidad con los temas incómodos para dentro de su institución que dio batalla. Él dio batalla por grandes problemas que ha tenido la Iglesia Católica, desde lo que ha hecho conquistando pueblos originarios, que hablaba mucho de ese tema. Exacto. Obviamente los casos de abuso infantil, Tal él cual. se metió en Se ese tema remetió. por dentro de la institución. El saneamiento del Banco del Vaticano. También recortar sueldos, entonces creo que ahí hay un rol de, bueno, recibir no solo a los que te caen bien y puertas adentro de tu casa dar un debate. Facu, ¿querés que intentemos ir hablando con gente que esté por ahí? A ver. Vamos a intentar. Hay un tema, le contamos a la gente porque esto es streaming. Obvio. Con el tema de la conexión hay un problema, que si yo me muevo mucho no se puede tardar. Pero Facu, vamos a intentarlo. Mira, hace así, ¿Me para que no escuchan? se te ¿Me escuchan? corte. Mira, te proponemos esto. Ponete con Sí. alguien, nos das el ok y te damos paso para que en el trayecto no se te corte, si querés. Dale. Si quieren, les voy a contar una pequeña cosita Sí. que me quedó cuando estaba ingresando a la plaza San Pedro. Veía dos mujeres abrazadas llorando. Me pareció que eran amigas, por supuesto. Las mujeres en un momento se empezaron a besar de una manera apasionada. Me llamó mucho la atención, porque la verdad que la iglesia ha expulsado mucho a los homosexuales, y esa imagen yo se la quiero compartir y me la guardo como una forma de recordar al Papa y de entender lo que significó para mucha gente. Es muy interesante, Facu, eso que decís, mientras ahí esperamos que vayas contactándote con alguien, porque fue un hito también que él permitió que dos personas del mismo sexo tengan una relación, que es algo que la iglesia Incluso, en eso claro, estaba cuestionado muy... por los de adentro. Ha tenido Mirá, problemas también el Papa internamente por... Había un sacerdote, que fue el primer sacerdote acá en Argentina que declaró en un juicio por delitos de lesa humanidad, el padre Rubén Capitanio, que siempre contaba que él decía esto: ¿yo por qué no le puedo dar la Eucaristía a una persona divorciada? O a una persona que se juntó con una persona del mismo sexo. Me dice, mirá ese cartel, me decía Rubén siempre. Y el cartel decía, Dios es amor. Me dice, si hay dos personas que se aman, ¿quién soy yo para negarles su vínculo con Dios? Y creo que Bergoglio le dio a sacerdotes, como Rubén, por ejemplo, un plafón institucional para que puedan seguir trabajando con tranquilidad haciendo esto. Porque muchas veces muchos curitas eran eran disruptivos en la Iglesia Católica y tenían mucho temor de que los obispos o los arzobispos los corran de sus cargos. Bergoglio le dio un plafón institucional a toda esta gente. Bueno, me acá parece. tengo el dato. En 2023 autorizó la bendición de las parejas del mismo sexo. Está perfecto. Digo, ¿qué nivel Es que de ser creo humano que tenés la ser iglesia para negar eso, ¿no? necesitaba un poco ayornarse con esos Totalmente. temas. Sí, 100%. Un poco lo que decía Gonza, ¿no? Que acercó a la gente de la iglesia que estaba quizá un poquito alejada y a los que quizás no consumíamos tanto o teníamos una visión de la iglesia en relación a esto, ¿no? Los lujos y demás, también nos acercó de alguna manera al Papa. Sí, ver esa autocrítica y trabajo desde adentro Claro. está bueno. Es increíble, digo, y es lo lindo del streaming, que uno puede contar todo, ¿no? A diferencia de la tele o la radio. Muchos católicos nos fuimos de la iglesia porque realmente vimos cosas que no nos gustaban. No sé, yo recuerdo cuando era pibe, una amiga de la parroquia que dejó de venir a la parroquia porque quedó embarazada. Yo la llamé y digo, ¿pero por qué no venís? Claro. No, lo que pasa es que, ¿qué van a pensar? Nada, te vamos a acompañar. Bueno, digo, Bergoglio terminó con esa mirada sesgada de la iglesia. Juzgar menos al otro Juzgar y menos. abrazar las diferencias, que cuando hablaba Sí. de la homosexualidad hablaba de eso. Es espectacular lo que logró. Totalmente. Es espectacular lo que hizo este hombre. Por eso que a veces a mí me duele mucho cuando se le pega porque de repente recibía a uno, recibía a otro. Es mejor mirar siempre por la positiva. Y aparte otra cosa que es lindo de Bergoglio. Era re argento, che. Sí. Sí. Era re argento, Sí, sí, recontra argento, y lo expresaba de un montón de maneras. Quizás no era un tipo tan expresivo desde la palabra, o no vino a la Argentina, que creo que hoy, mirando el diario del lunes, es lamentablemente lo que quedó pendiente. Queda, ¿no? De alguna manera esa
quedó ahí, me parece, como una espina Sí. y una interrogante. Más que nada por los seguidores, ¿no? Más allá de Sí. políticamente. Yo creo que fue para no involucrarse. Sí, porque sabe cómo es la cosa acá, sabe que la grieta Obvio. se lo llevaba puesto. Esa es En la- algún momento creo que dijo una frase, yo ya estuve muchos años en Argentina, que también hay que aceptar que estuvo muchos años olvidado acá en la Argentina. Totalmente, sí. Estuve muchos años, ahora es mi momento de dedicarme al mundo. Sí. Eh, Y después es increíble también cómo hubo cambios de posicionamiento para con respecto al... Mirá, justo tenemos, no sé si quieren ir poniendo las chicas los tweets que tienen preparados, pero bueno, Cristina, por ejemplo, el kirchnerismo, Alberto Fernández concretamente lo mandó a estudiar a Bergoglio en un momento. No lo querían, porque Bergoglio era el tipo que le pintaba en la jeta a Néstor Kirchner en las homilías de la Catedral de Buenos Aires los problemas sociales que tenía la Argentina y no le gustaba. Mira, Facu creo que está con una nota también, no sé si crees que le demos pie. Facu. Acá estamos, chicos. Perdón, se nos complica encontrar notas por lo que le decía, porque hay muchos turistas, hay mucha gente haciendo turismo que no tiene ganas de hablar de esto. Nada más para ver el suceso histórico que para Claro. hablar del Papa. Pero bueno, acá estamos con una persona que tal. Mateo. Soy de Pisa, pero vivo acá en Roma. ¿Qué significa el Papa para usted y para nosotros? Y muchísimo para nosotros porque en este tiempo es un señal de paz más que todo, en un mundo donde es difícil decir paz y hacer la paz. Él ha hecho y el mensaje creo que va a ser profundo por todo el mundo y por mucho tiempo. Tenemos que pensar sobre eso. ¿Con qué palabra lo describiría a él? El hombre del sonrisa, la risa, creo que va a ser recordado por eso. Perdone mi español, hace tiempo que no lo practico. Perfecto. O sea, ¿vos creés que él va a ser recordado por su sonrisa? Bueno, ¿qué esperás para la iglesia ahora? Digamos, La iglesia se transforma pasito a pasito, bajo a bajo, y él esperamos a alguien que siga en esta calle, en esta dirección. Esta línea, claro. te hago una última y te dejo. ¿Qué pensás? Lo que es lo más importante que Papa transformó se pasó. La tradición de la iglesia, conservando las dos, la tradición y la modernidad. Y buena suerte a todos. Gracias. Acá estamos. Muchas gracias. Acá hay unos argentinos. A ver, chicos. Acomódate tranqui, Facu, te esperamos. Total, mientras vos te vas A acomodando. ver si lo consigue. Ah, mira, Qué lástima me da que se escuche entrecortado porque es brillante. Ahí está, a ver. Ahí va. que son argentinos. No sé si es así. Sí, de toda la vida siempre. Están acá turisteando, están viviendo. Estamos estudiando. Nosotros estudiamos Derecho acá en la Zapata. Llegamos hace 2 semanas. Y la verdad que vamos a ir bueno, estábamos y de la mañana vinimos ayer a la plaza. Mañana a Pascua y Facu, hoy vinimos Facu, a la fresca. Facu, se te está cortando un poquito. Mira, ¿por qué no haces una cosa? Porque está buenísima la nota, aparte son Nos argentinos. movamos un poquito, Quizás no, o si no, para lo puedes mí, grabar de última. grabala. Grabalos. Grabala, Facu. Y la- porque y la se nos está presentás. cortando mucho. Bueno. Es genial tenerlo a Facu Sí, ahí, muy tremendo. agradecido. Está buenísimo lo que está Pero haciendo. aparte, tremendo, y además, Facu, que estaba turisteando, como recién Sí. decía, entendiendo un poco lo que significa para alguien que estaba de pasada, caer justo en el momento Sí. en Roma, con la muerte del Papa. Siempre hay un argentino en todas partes del mundo, y un poco escuchamos a una de las primeras personas que entrevistaba, ¿no? Y el deseo de que la iglesia siga en la misma línea, ¿no? Que me parece que a partir de ahora, lógicamente, hoy vamos a estar recordando al Papa y demás, pero a nivel iglesia o política, si se quiere, es el tema que se viene para los próximos días. Es re importante. También está bueno repasar cómo es la votación de ahora en más, porque tienen Exacto. varias Instancias. Sí. por día. Tienen que votar a 4 candidatos, Exactamente. entiendo, cada vez. Es el famoso humo negro cada vez que no se ponen Sí. de acuerdo. Y el humo. ¿Vos sabés que compraron desde el año 2001 un producto para lograr... Porque, ¿qué pasa? Los cardenales ponen su voto en un papel. Ujú.
botan y esos papeles se rompen y se queman y sale el humo. El tema es que muchas veces el humo no es tan blanco como querían. Claro. Entonces le pone un producto arriba, colorante. literal, para que salga blanco. Claro, blanco es cuando se llega al acuerdo. Habemos papa. Puede llevar muchos Sí. días, semanas. no Ahora es que un va a hecho ser político, inmediato. ¿no? Un hecho político porque Totalmente. tener un papa de tu país también te posiciona. Digo, yo no es que te quiera traer todo el tiempo la economía, pero te posiciona como país para recepción Sí, de inversiones, posicionamiento geoglobal, geopolítico. Es muy groso tener un papa de tu país, y más para un país postergado como puede ser la Argentina. Ponele que sea un papa, vamos a imaginar, un papa colombiano. Por tirar un ejemplo. Para la región es buenísimo. Para la región es un montón, para resolver conflictos. Imagínate un papa, tiro cualquiera, un papa argentino en plena dictadura, un papa colombiano en pleno problema con la FARC. Inmediatamente los problemas graves tienen un atisbo de solución. Un país pobre es un país que pasa a ser visible, receptor de inversiones. Pero hoy en día, a nivel política nacional, digamos, internacional, más allá de escucharlo al Papa y demás, ¿cuánto influía Sí. lo que él decía por, o mejor dicho, en las decisiones de cada gobierno? Si es que influía. Mira, yo creo que siempre fue un tipo que le marcó la cancha a los gobiernos. Bien. Porque como es una persona con tanta ascendencia popular, gobiernos que piensan tanto en la opinión pública, quedar mal con el Papa. Digo, Cristina tuvo que cambiar su lógica. Macri y el Papa no se llevaban bien tampoco. Alberto y el Papa no se llevaban bien. O sea, el Papa fue un tipo muy duro con mucha gente. De hecho, fíjate, a Sergio Massa nunca lo recibió. Entonces, y eso a Massa le costaba muy caro, en la opinión pública. Que no te Claro. banque el Papa. Y pensá que la Argentina es un país mayoritariamente católico, Pablo. Sí, Entonces, sí. en definitiva, me parece que como país, y esto lo digo pensando en quién va a ser el nuevo Papa, te sirve mucho tener un Papa propio. No sé, imagínate cualquier país del mundo que decís, che, este país no anda muy bien, Papa tuyo. Y bueno, de repente tenés un montón de oportunidades. Entonces, el proceso el cónclave de cardenales privados, es un... Mira, qué bueno el próximo entrevistado que tenemos ahí en línea, que seguramente nos va a poder contar porque conoce muchísimo cómo es el proceso, que es José María del Corral, Lari. Así es, le damos la bienvenida. Gracias por tu tiempo y por sumarte a Tengo Capturas. ¿Cómo estás? Hola, Buen día. José. Hola. Hola. ¿Ahí nos escuchás, José? José es el titular de Escolas. Escolas es una organización que el Papa ha promovido muchísimo para terminar con una brecha social, sobre todo para con los jóvenes y los más chicos. ¿Nos escuchás, José? Sí, ahí los escucho. ¿Cómo estás? están? Acá con Lara López Calvo, Pablo Bruneto y yo soy Gonzalo Asís. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por llamar. Bueno, contanos, ¿cómo vos lo conociste mucho a Jorge? Y hace 30 años que trabajo con él y para él, como digo siempre. Más que un amigo, siempre digo, fue y es mi jefe, el inspirador de este proyecto, ¿no? ¿Cómo te enteraste de la noticia y qué sentís ahora? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, Sí, ¿te no sé escuchamos? si vos nos escuchaste. No, te decía que arrancamos con él en Buenos Aires mucho antes de que fuera papa, porque él creía que había que hacer un cambio en la educación para que los jóvenes fueran los verdaderos protagonistas de ese cambio que hacía falta. Y bueno, de ahí comenzamos la tarea reuniendo a jóvenes totalmente de diversas culturas, religiones, ¿no? Con chicos de la comunidad judía, de la AMIA, chicos del Centro Islámico, del Consejo Evangélico, de escuelas católicas, públicas y privadas. Ahí nació esto de darle voz a los jóvenes, creando un espacio y una metodología distinta, ¿no? Que no era hablar de sus dolores, sino poder pintar los dolores, poder hacerlo a través del arte. Y los chicos se animaron a contar y lo que realmente les dolía, lo que les pasaba, como el tema del suicidio en San Antonio de los Cobres y en tantos lugares, ¿no? José, y a partir de eso, sí. No, esto es muy interesante lo que decís, porque vos en definitiva liderás una organización a través de la cual el Papa hizo carne algo que mucha gente puede boquear, puede decir solamente de palabra, pero él te instruyó a montar escuelas para hacer de esto un hecho concreto. Sí, totalmente. De hecho, él la creó, está creada por decreto de él y depende directamente de él, ¿no? Es la única organización de estas características en el mundo. Y como él dijo, es su mandato y su legado
lo dijo también en Indonesia, cuando inauguró la primera comunidad de escuelas en el sudeste asiático, en el último viaje apostólico grande que hizo, ¿no? A pesar de su Y problema de salud. contale a la gente que no conoce lo que es escuelas, ¿qué es escuelas? Porque es una manera de pintar al Papa también. Claro, Escolas nace con Jorge Bergoglio cuando en Argentina nos peleábamos todos contra todos, la gente salía a la calle a gritar que se vayan todos y él decía, son muy pocos los jóvenes que pueden ir a Ezeiza, la mayoría van a quedarse acá y son los que más sufren el desencuentro y el odio entre los adultos. Y entonces nos mandó a crear un programa que pudiera reunirlos a los jóvenes para que encuentren un sentido en sus vidas, para que se den cuenta que no todo estaba perdido en Argentina, que había posibilidad de seguir adelante y de estar juntos. Y bueno, ahí empezamos a crear estas escuelas de vecinos, estas escuelas de encuentro, donde los chicos contaban sus problemas, lo que realmente les dolía, y no solamente lo contaban, sino que además los invitábamos a armar proyectos para superarlos. Y ahí nació por la legislatura de la ciudad, los chicos llevaron un proyecto a la legislatura, lo defendieron, y se votó por unanimidad la ley 2169, donde los chicos pedían una educación que tuviera que ver con sus vidas, y no dejar la vida en las puertas de la escuela. Y ahí nacieron 37 leyes, la ley de tallas, por ejemplo. Chicos sufrían mucho que las chicas que la ropa que estaba de moda no había talles, sino era súper flaquita y qué sé yo. Y bueno, lograron la ley de tallas, sacarla, control de los boliches a la noche, los patobicas, todas esas cosas las fueron sacando los propios chicos. Y ahí el Papa se dio cuenta que había otro tipo de educación, una educación que tuviera que ver con la realidad, con el barro, como él dice, y no esos cambios educativos que vienen de los ministros que no sirven para nada. Y ahí empezamos ese movimiento de locos, convencidos que los jóvenes necesitaban otro tipo de educación, sin saber que, por supuesto, mi jefe iba a ser el Papa Francisco, y si no, como siempre digo, no hubiera empezado del miedo que me hubiera agarrado. Pero bueno, él después, apenas el día de la misa, yo estaba sentado en el lugar de su familia por pedido de él, y ahí me dijo, mirá, José, me parece que el problema de Argentina es un problema mundial, los jóvenes no tienen voz hoy, no tienen esperanza, y necesitamos recuperarlo. Y ahí me mandó a hacer la experiencia con palestinos israelíes, y bueno, fue tan linda la experiencia que él mismo habló con los chicos al terminar la experiencia, que la propia Universidad Hebrea de Jerusalén creó la cátedra de escuelas, y así, bueno, fuimos desparramándonos en cada lugar, en cada lugarcito, hasta poder estar hoy en los 70 países del mundo llevando esta esperanza a los jóvenes. José, ¿y cómo era Bergoglio en la intimidad, fuera de su rol de papa? Que nunca lo conocí en el rol de papa, es muy loco. Siempre lo conocí y lo traté como Jorge. No sé si te acordás, en el día de la primera misa, el 19 de marzo de 2013, yo le dije, che, te puedo acompañar con mi guardapolvo blanco, como siempre estuve con vos, docente, ¿no? Y él se ríe y me dice, sí, por supuesto. Claro, pero ni él ni yo sabíamos que estaba prohibido estar de blanco al lado del Papa de blanco. Cuando la radio empieza a transmitir al mundo, se encuentra que al lado del Papa había una persona de blanco, y claro, empiezan a preguntar a la gente del Vaticano quién era el médico que estaba al lado, y era raro que un Papa tuviera en la primera misa un médico. Y bueno, después nos reíamos juntos. O sea, yo digo que rompió las reglas desde el día 1. Sí, las rompió, algunas y otras ni las conocía, lo cual es más lindo todavía. José. Y es Jorge. Y en esto vos recién hablabas del objetivo de escuelas y de encontrarle sentido a la vida, me quedó esa frase que dijiste. Sabemos que el Papa consideraba el deporte como una herramienta justamente para eso. En relación a lo que te preguntaba Lara, ¿no? También de cómo era el Papa, o cómo era Jorge, mejor dicho. Sabemos de su fanatismo por el fútbol, sabemos de su fanatismo por San Lorenzo, que cada vez que iba un argentino al Vaticano le hablaba de fútbol y de lo popular del país. ¿Qué nos puedes contar de esa parte, de ese costado más futbolero, si se quiere, del Papa? Bueno, como decís, acordate que él lanza Escolas el 13 de agosto de 2013 y lo lanza justo en el partido de Argentina-Italia. Claro. Y los dos primeros embajadores de Escolas que le entrega al propio Papa el olivo de Escolas es a Messi y a Buffon. Yo siempre digo, yo a diferencia de él soy una bestia en el fútbol, parezco el programa del Contra para los que somos viejos. Y en la conferencia de prensa que hacemos en el Vaticano con Messi y Buffon, yo le pido a Buffon que no nos meta muchos goles esa noche,
Y Messi se ríe, me dice, no, es el portero. Pero bueno, él lo lanza y no es, como todos los gestos del Papa, nunca es casualidad. Él lo lanza justamente en el partido Argentina-Italia, a escolas al mundo, porque él quiere mostrar que eso, y se lo dice a Messi y a Buffon, ustedes son los embajadores de los jóvenes, la palabra de ustedes, el silencio de ustedes, los gestos de ustedes marcan mucho más que todo lo que le puedan decir los padres y yo mismo a los jóvenes. Por lo tanto, necesitamos que ustedes se sumen a este gran equipo para pelear para que los jóvenes tengan una esperanza y tengan una vida más digna. Y los compromete a todos, así como después lo hizo con muchísimos otros jugadores y lo mismo con Bono y muchos cantantes. Eso fue tremendo. Y sumó a todos a esta movida. Esa reunión que armaron, José, en Roma, que estuvo Bono, yo me río porque había muchos amigos míos ahí en esa reunión que no podían creerlo, que el Papa le puso al lado a Bono como si fuese uno más del barrio, digamos. Como que te convertía en un tipo común. Total, de hecho, ahora acabo de llegar estuve en Paraguay, Uruguay, en Argentina, por supuesto me vuelvo mañana para Roma, no me esperaba que iba a pasar justo hoy, pero fíjate que estuve en Paraguay y una chica, Jazmín, una chica de Paraguay de 20 años, 21 años, estuvo en la escuela Laudato Si y estuvo bailando con Bono. Y nos acordamos de eso, que decís, Bono era uno más de la escuela de Laudato. Y el Papa le encantaba eso, esa mezcla, ese estar todos juntos, ¿no? Como yo digo, el arca de Noé. Había 2 de cada especie. Y eso es lo que, yo creo que ese es el liderazgo humanitario de este Papa. Tal cual. Mientras que todos nos separamos, él vuelve a unir y a unir. Sí, pero para contar esto está bueno lo que está diciendo. ¿El Papa te habló alguna vez de lo que le decían acá en Argentina sobre, che, recibió la CGT, recibió a los piqueteros, recibió a la cámpora? ¿Qué decía el Papa de eso? Mirá, por un lado, eran los temas que a él no le gustaba hablar, para serte sincero. Sí. Podía ser de cualquier cosa, pero lo ponía muy mal hablar de estos temas de Argentina. Claro. Realmente lo ponía triste. Y por otro lado, él estaba como entregado a eso. Como él siempre hablaba del chiquitaje, ¿no? Que no hay que quedarse en el chiquitaje, ¿no? Y siempre nos alentaba a decir, che, no se queden en el chiquitaje ni se metan en el chiquitaje. Es como una bienaventuranza más, ¿no? Bienaventurados los que te putean por recibir a todos, ¿no? Sí, tal cual, y bienaventurados los que no se hunden en el chiquitaje, porque esto es lo que te enferma y te saca la acción donde hay que ponerla, la fuerza hay que ponerla para que ningún chico más se pueda darse, digamos, esta soledad que sufren los chicos. Es decir, la fuerza hay que ponerla, que los chicos tomen una opción por la vida, que tengan una esperanza, que tengan un sentido, más allá de cualquiera sea su religión o no creencia, digamos, siempre tengan esas ganas de vivir. Y ahí siempre me decía Francisco, poner la fuerza ahí y no responder lo otro, como que es un problema del otro. Y él siempre me decía, toda la porquería que tiren vuelve a la gente que la tira. Entonces él no se enganchó en esa. Y en esa línea, ¿cómo crees que cambió el rol de un papa después de Francisco? Y la verdad que es un trabajo muy fuerte para el Espíritu Santo. No quisiera estar en su lugar, perdón la herejía, porque más allá de un papa, creo que hubo un líder en la humanidad. Esto me parece que es lo más. Recién me hablaban hace un rato los chicos de Indonesia, la mayoría son musulmanes, y estaban ahí tristes y llorando por lo del Papa, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, como que no solo es un Papa, o no solo fue un Papa, fue un líder para la humanidad. Y creo que lo que hace falta hoy es otro líder que pueda traer a la humanidad un poquito de paz y un poco de esperanza. Qué bueno. Bueno, gracias José por tu testimonio, la verdad que es súper interesante porque vos formás parte de la historia real de este Francisco, el Papa social, el Papa humano, el Papa con los pies en la tierra. Gracias, y espero que los chicos de escuelas, que mi mensaje, no solamente sean parte de la historia, sino sobre todo del futuro del Papa Francisco. Sí. Es decir, que el Papa lo último que dijo fue, Cristo murió y resucitó. Y creo que hoy lloramos su muerte, pero también celebramos que resucite
en esto que nos dejó, que es el legado de Francisco. No tengo dudas que así va a ser. Gracias, Muy José. lindo escucharte. Gracias a ustedes. Un beso. Uf, cuántas cosas, che, pero es como que es tantas facetas. Ahora, Sí, tremendo. ¿qué enseñanzas, no? Que uno las Uf. puede captar o no. Mm. No estén en el chiquitaje en momentos de tanta sobreinformación Sí. y abundancia y no estén ahí, construir a largo plazo, tener algunos ejes y seguirlos. Sí, creo que también explica eso, Larita, por qué no vino, ¿no? A la Argentina. Porque Para sabe que no se use de ningún lugar. Y pues sabía que también lo iban a querer meter justamente en todo lo contrario de lo que vos estás planteando ahora, que es el chiquitaje, la grieta política, con quién se juntó, a quién recibió, a quién le guiñó el ojo, a quién le sonrió, ¿viste? Como que le hacíamos una especie de como si fuese un escáner puesto sobre Francisco, cada gesto, cada tono de voz, y debe ser infumable también para un tipo como él. Pero bueno. Ahí lo veo, Totalmente. Pablito tiene cara de que va a contar algo. No, estamos hablando un poco de, mientras vemos la imagen de la plaza San Pedro. San Pedro allí, a nivel deportivo, ¿no? Sabemos su vínculo del Papa con el fútbol. Hay que decir, contábamos hace un ratito, que la AFA postergó los partidos de hoy. Se iban a jugar 3 partidos del torneo de apertura. En Italia también postergaron los partidos de la jornada del lunes, para entender un poco todo lo que representa, obviamente, no solamente aquí, sino en el mundo. Probablemente algunas ligas también se sumen a esto de suspender partidos. San Lorenzo de Almagro, lo escuché al presidente Moretti, que confirmó que va a haber una misa en la capilla del club en las próximas horas, en la capilla en la que ha dado varias misas el Papa Francisco, en su momento como Bergoglio, lógicamente, y que el próximo fin de semana, cuando juegue San Lorenzo, van a salir a la cancha con una camiseta en homenaje al Papa. Seguramente en los partidos que se postergaron hoy para mañana del torneo argentino también haya algún tipo de homenaje por parte de los clubes que salgan a la cancha. Mira, un resumen, después vemos los tweets cuando los chicas quieran, pero obvio. dijo Milei, a pesar de las diferencias, haber podido conocerlo en su bondad fue un honor, dijo Cristina Kirchner. El rostro de una iglesia más humana fue Francisco, la tristeza es infinita. Mauricio Macri dijo, fue un religioso de una talla sin igual y un político severo. Claro, pues fue muy duro también con Macri. Ahora, fue duro con todos los políticos y está bien que lo sea. Sí. Está bien que lo Sí, sea. me acuerdo la foto. Ahora, qué lindo también me pasa como joven en Argentina Sí. intentar que hoy no se use políticamente y simplemente todos le agradezcan a un líder como él. 100%. Es lindo, ¿no? Ver Sí. como, bueno, Tenemos las fotos, chicas, para ver fotos las que las repercusiones. Bueno, mira, ahí tenemos ahí está Milei, adiós, con profundo dolor me entero de esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz, a pesar de diferencias que hoy resultan menores. Haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia, que en paz descanse. Milei suspendió su agenda y viaja a Roma a participar del velatorio y el funeral. ¿Es una cuestión protocolar esa de viajar a Roma? No. ¿Es una decisión del presidente? No, del presidente, tal cual. Entiendo que si no fuese un papa argentino, quizás uno puede debatir un poco la decisión. Siendo un papa argentino, me parece fantástico que vaya, ¿no? Les sumo algunas mientras las chicas van poniendo otros. Trump también tuiteó, dijo que descanse en paz el Papa Francisco y envió amor y paz también a todas las personas que lo amaban. Volviendo a Argentina, Kicillof también tuiteó, Gonza. Sí. Después, bueno, Laura Alonso también, obviamente. La vocera del gobierno. Sí, sí, totalmente. No había- Y recordamos que por 7 días hay duelo. Hay duelo nacional en Argentina sí. y 9 en Italia. Me parece que está bueno leer los comentarios. Aníbal pone, nunca fue duro con los kirchneristas, ahí te equivocás. Me pone Gustavo Gonzalo. Siempre fue duro con los gobiernos no peronistas. Coincido con lo que decís, es cierto, pero Aníbal, yo te digo, te invito a que busques en el archivo las homilías de Bergoglio cuando Néstor Kirchner era presidente y él era arzobispo de Buenos Aires. Te puedo asegurar que las cosas que le decía a Kirchner cuando era arzobispo de Buenos Aires eran durísimas.
Yo prefiero que me diga todo lo que le dijo a los demás a lo que le dijo a Kirchner en ese momento. Después Flavia dice, exacto, nunca entendí por qué lo criticaban cuando se acercaba al político, al preso, al pobre, al peor pecador, nos guste o no, era su función, aunque no estuviéramos de acuerdo, sino para qué estaba, claro, claramente que sí. Hay un posteo, Gonza, de San Lorenzo en redes sociales con un video muy, muy emotivo. Nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre, Cuervo como sacerdote y cardenal, Cuervo también como papa, siempre transmitió su pasión para el Ciclón. Cuando iba al viejo gasómetro para ver al equipo del 46, cuando confirmaba Angelito Correa en la capilla de Ciudad Deportiva, Angelito Correa, jugador de la selección argentina, que siempre cuenta la anécdota que se confirmó con el Papa. Cuando recibía las visitas azulgranas en todo el Vaticano, siempre con felicidad total, socio número 88.235. Ahí está la imagen de Angelito Correa justamente con el Papa. De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, hubo algo más que jamás cambió, su amor por el Ciclón. Bueno, le manda saludos obviamente a todo el mundo que está dolido por la muerte del Papa. Un posteo de San Lorenzo muy, muy lindo con el video que estamos viendo allí en pantalla. Esa imagen con el Patón Bausa, después de que San Lorenzo ganara la Copa Libertadores de América por primera y única vez por el momento en su historia. Es una imagen obviamente que el Papa soñaba, la de que salga campeón San Lorenzo de América, y se dio al poco tiempo de que el Ciclón pueda ganar la Copa. Mira, y esto lo digo con mucho arrepentimiento por la ingenuidad que uno tenía cuando era más joven, pero me acuerdo cuando fue la guerra en Irak, yo empezaba recién ahí como pasante en Canal 13 y decía, ¿cómo puede ser que el Papa Juan Pablo II no vaya a Bagdad y se pare ahí y diga en nombre de Dios, por favor, basta, córtenla? Bueno, después con el correr de los años te vas dando cuenta que los papas son actores de poder muy fuertes en el mundo y las decisiones que toman a veces son estratégicas. Ahí la gente pregunta, nunca escuché una crítica a los gobiernos dictatoriales, ni una palabra, si ya sabíamos que el Papa era político. Yo digo, Aníbal, yo te entiendo tu bronca, porque yo también la tuve muchas veces. Pero tenés que entender que sentarte en ese escritorio y saber que cada palabra tuya puede derivar en un conflicto, derivar en un problema muy grave. Tenés que ser muy, muy cauto. Uno no hace de papa para ser netamente emocional, intempestivo, sino para ser un tipo estratégico. Obviamente que a mí me encantaría escuchar al Papa decir Venezuela es una dictadura. Sí. Ahora, recordemos que el Papa en un mismo viaje fue a Cuba y a Estados Unidos, ¿se acuerdan? Sí. En un mismo viaje. Sí, que también, a todo líder, si uno quiere, sentados de su casa, le va a encontrar una crítica. Seguro, un montón de cosas. Igual en esto entiendo, Gonza, que decís que trataba de ser lo más políticamente correcto posible. O sea, vimos un Papa que ha sido todo lo contrario, si tenemos en cuenta los antecedentes. Muy genuino, ¿no? Claro, 100%. Sí, con ideas que quizás en los últimos años no son las más populares en el mundo, y aún así él luchaba por eso. ¿Saben? Para relajar un poco mientras esperamos, seguro podemos tener otra conexión con Facu. Sí. Él, un datito de color, en su autobiografía escrita por él, ya sé, hay un detalle que él cuenta que antes de entrar en la carrera religiosa, obviamente, tuvo novia. Les leo textual lo que cuenta él. Cuéntanos, ¿qué dice el Papa? Yo tenía una novia, estas son palabras de él, que escribe él. Sí. Yo tenía una novia en el pasado, una chica muy dulce que trabajaba en el mundo del cine y que más tarde se casó y tuvo 2 hijos. En cambio, una vez fui al matrimonio de uno de mis tíos y quedé deslumbrado por una ragaza. Me hizo verdaderamente girar la cabeza. Cuánto era bella e inteligente. Y después dice, durante una semana tuve su imagen siempre en mi mente, me fue difícil lograr rezar y por fortuna todo pasó y dediqué alma y cuerpo a mi vocación. Es un datito de color, como también contamos la importancia que tuvo en su lucha por ciertas temáticas que no eran tan normales. Bueno. Él también se mostró humano y dijo, bueno, antes de empezar mi carrera religiosa, yo también pasé por esto y tuve una novia. A mí me gusta, porque después él se para de frente a una pareja y les habla desde el lugar de haber sabido. Obvio. Mira, creo que tiene concordancia con toda esta lucha por ser un humano más. Mira, al ladito de Adrogué, en el barrio de Temperley, hay un sacerdote, no voy a nombrarlo para no quemarlo, pero que 2 veces dejó los hábitos porque se enamoró. Claro. Y volvió a ser sacerdote. De hecho, hoy sigue siendo sacerdote, da misa y habla desde un lugar de tanta empatía, sabiendo lo que significa enamorarse.
Y el Papa, ¿te acordás qué decía el Papa de las parejas? Mátense, ahora, váyanse a dormir en paz. Eso Hermoso, es muy lindo. Eso es muy lindo. Váyanse no se vayan a dormir peleados. No se vayan a dormir peleados. Y esto también, bien, no Es digo, una regla. él no se habría de dormir nunca con sus novias, seguramente, pero sabe lo que significa una relación de pareja. Digo, qué mejor que haya experimentado las cosas normales de la vida para después dar los mejores consejos. Totalmente. Así que es un datito lindo. ¿Podemos intentar, chicas, hacer una Sí. conexión más con Facu? No Sí, sé qué opinan. mirá estando lo que dice Rodrigo, es cierto esto. Si ven la foto con los 4 presidentes argentinos, seriedad ante los tibios, se ríe con los 2 presidentes, nos gusta alguno o no, más auténtico, con Milei y con Cristina, es cierto. Y mientras tanto también contar, ahí nos avisa la producción, Antonio Banderas y Sylvester Stallone subieron foto con el Papa Francisco. Estamos tratando de reconectar a Facu desde el Vaticano. Piensen que mientras pobre Facu está ahí, hay miles de personas Sí. queriendo hacer lo mismo que Facu con el teléfono Claro. celular. El ancho de banda es 1, lamentablemente, y lógicamente Obvio. es muy difícil. Están todos los conectar. ojos del mundo. Ahí está, mirá, en el mirá Antonio Vaticano en este Banderas. momento. Antonio Banderas, qué fachero, ¿eh? Sí, la verdad, ahora entras a redes sociales y te das cuenta cuánta gente tuvo una ¿Cuánta foto con gente lo el vio? Papa. Todo el mundo que tiene una foto está posteando. Sí, y bueno, sí, y gente de todo tipo, con todas las ideologías. Obvio. Pero bueno, creo que con el tiempo vamos a ir cada día recomponiendo más esa imagen de un Papa al que todos querían. Los que lo criticaban por cuestiones políticas van a dejar de criticarlo seguramente. Van a empezar con el tiempo a macerar esta idea sana de que la Argentina tuvo a un Papa y que fue histórico para nosotros. ¿Hay Después, alguien? Sí. una lucha muy importante, Gonza, por el medio ambiente. Sí. Una de sus frases más célebres fue: tenemos que hacer economía significa cuidar de la casa común, de la Sí, casa de la todos. casa de todos. Y siempre hacía mucho hincapié en el cambio climático. Exacto. Así que en este mensaje que nos dejó uno de sus grandes amigos de la vida, de no estén en el chiquitaje y estén en los grandes temas, Sí. hay que fijarse cuáles eran para él los grandes Sí. temas. Y Pensaba también, Gonza, en esto de acercar gente a la iglesia, aquella reunión con Maradona, Con Maradona, que ¿te tan acordás? crítico ha sido en su momento de la Del iglesia, del Vaticano, y una frase que deslizó Diego después de haberse reunido con el Papa, que decía: el Papa Francisco es más grande que Maradona, después de de haber tenido justamente una reunión con él. Bueno, obviamente sabemos la historia de Diego y sus críticas. Ahí está la foto. Ahí lo tenés, tremendo. La Qué foto, ¿eh? mirá la mirada cómplice de ambos. Y no sé si podemos subir un poquito la imagen para ver qué dice la dedicatoria. Para Francisquito, le decía a Diego, con todo mi cariño y mucha paz para todo el mundo, dice, y la firma Qué clásica de Diego. Esta fue una reunión en 2014, muy recordada, obviamente por todo maradoniano y por todo el mundo en realidad, porque eran dos figuras. Estamos viendo a dos de las personas más importantes de la Argentina. Creo que son los 2 argentinos más importantes de la historia. Después, ojo, en ese lote está Messi, está Favaloro, está Jorge Luis Borges, si querés, digo, hay un montón de gente muy importante, pero me parece que si vos tenés que decir, che, elegí 2, Argentina, Maradona, Argentina, Papa Francisco. Es que muchas veces nos pasaba cuando hemos ido, no sé, de turistas a algún lugar, allí lo vemos con Grondona, con Messi. Cuando vas a otro país, ¿qué era lo primero que te decían? Argentina, Messi, Maradona y el Papa. El Papa. Sí, De totalmente. hecho, hay una bandera, en el último mundial había una bandera de la hinchada argentina, que estaban los 3, estaban Messi, Maradona y el Papa. Sí. Y la verdad que uno ve esa bandera y se le pone la piel de gallina. Obvio, o sea, te da orgullo, te da orgullo. Hablando un poco sobre quiénes son los posibles sucesores, ¿Ya se habla? hay un libro de Edward Pentin que lo publica aproximadamente hace un año, que se llama El próximo Papa, los principales cardenales candidatos. Entiendo que él es un corresponsal hace años, especialista en el Vaticano, Sí. y conoce mucho de adentro y lo que se habla en los pasillos. Y les cuento algunos nombres que pone en su libro. Uno es Pietro Parolin. Él en este momento es secretario de Estado del Vaticano.
Y es un candidato, digamos, histórico, tiene 70 años. ¿Sabes que la edad también es un punto que Es se está clave. considerando? Y sí. Porque Bergoglio asumió un poco grande comparado a Es otros cierto, papas. Es cierto. Así que, bueno, es una figura, digamos, más del establishment y respetada. Y Parolin sería una continuidad de Francisco, dice este periodista. Pero que no es el más probable. Después está Peter Erdő Gonza, que es húngaro, tiene 72 años, tiene una visión tradicional para la Iglesia Católica. Y después hay un candidato muy interesante, que te voy a buscar el nombre, Fridolin Ambongo Besungu. Él tiene un enfoque tradicional, pero es de origen africano, así que en este sentido, digamos, seguiría rompiendo con la tradición. Entonces es conservador, pero es un conservador africano, que no es lo mismo, dice textualmente este escritor. Y después hay un francés acá, que tiene parte de su familia nigeriana de 62 años. ¿Qué pasa? 62 es un poco más... Sí, totalmente. Más joven, que es otro de los posibles Lo que pasa es que tenés que candidatos. combinar, Lari, ahí también la experiencia es muy importante, para tomar buenas decisiones. Y al mismo tiempo la edad te da experiencia, entonces te quita tiempo de papa, ¿no? Pero bueno, lo que sí creo que está claro es que Bergoglio deja la vara muy alta. Muy alta. O sea, ya no se puede dar vuelta atrás. No puede aparecer ahora un papa que cuestione los derechos de las minorías. No puede ser un papa que cuestione a una persona por elegir una pareja del mismo sexo. No puede aparecer un papa que ponga un manto de oscuridad sobre las cuentas económicas del Vaticano. Ojalá sea como vos decís. Tiene que haber una política de Estado en el Sí, Vaticano. yo pensaba, te escuchaba y decía, ¿no puede? Bueno, no debería. En tantos temas, viste, a veces se dan pasos para atrás. Claro. Ojalá. A ver, te damos en cuenta, Gonza, y se lo pregunto a ustedes que Sí. saben más. El Papa estaba mal ya hace un tiempo. Imagino que esa interna, esa rosca Sí. para la asunción de un nuevo Papa, de alguna manera ya se venía dando o ya se venía hablando en, digamos, puertas para adentro. Mira, siempre es un tema político que te diría que existe hasta desde que el Papa asume como Papa, ya se va pensando quién va a ser el siguiente. Y vamos a ser honestos, los cardenales hacen campaña para esto. Digamos, hacen campaña y la hacen haciendo buena letra, dando declaraciones, yendo mucho al Vaticano, porque después te tienen que votar tus compañeros. Claro. A la vez, la confidencialidad de esta decisión vos podrás compararla con otras, Gonza, pero se cuida muchísimo. Se cuida muchísimo. Y aparte, como es un voto, vos lo dejás escrito el voto, todos saben a quién votó cada uno, ¿viste? En definitiva. Por eso después se queman los papeles. Y después también tenés descontentos, ¿no? Es muy interesante porque están los que no fueron elegidos y terminan a través de algún vocero o interlocutor dejando entrever su enojo. Porque aparte, cuando Bergoglio fue electo papa, la realidad es que fue una revolución para la iglesia y todavía había mucha iglesia conservadora en ese momento. Un dato que es importante, de los cardenales que van a elegir el próximo papa, el 60% los nombró Bergoglio. Él se encargó, y esto está bueno, de que los nuevos nombramientos sean personas ayornadas a la realidad. Al menos el 60%. Vamos a poner que del 40% restante, la mitad sean también algunos con cierto corte social, con empatía. Bueno, imaginémonos de manera positiva que el 80% de los cardenales tienen una mirada positiva, social de la iglesia. Pues aparte no es que Bergoglio inventó algo, chicos. Bergoglio lo que hizo fue agarrar el Concilio Vaticano II y agregar la doctrina social de la iglesia y llevarla a cabo. En definitiva, cuando vos lees el Nuevo Testamento, el Evangelio, es la historia de un tipo que era pobre, era un tipo común y corriente, que nació en un establo, hijo de laburantes, amigo de los delincuentes, amigo de las prostitutas, amigo de la gente común. No era un tipo que vivía en un lugar como el Vaticano. Bergoglio no hizo otra cosa que cumplir con lo que manda la fe católica, que es tratar de parecerte a Jesucristo. Ni más ni menos que eso. Mira, esto es tremendo. Sí, en el mundo Esto de los a mí me quebró esta lamentos. imagen. Mira que a mí me encanta la iglesia católica abrazada a las demás iglesias. Es Bergoglio en el Muro de los Lamentos. Fíjense, chicas, si tienen la otra donde se ve el rabino mirándolo. Hay una foto que hay un rabino mirando a Bergoglio mientras él se apoya y reza en el Muro de los Lamentos. Es
impresionante. Mira, es interesante lo que plantea. Gracias por tantos comentarios. Hay casi 11.000 personas conectadas en este momento. Gracias de corazón, gracias por lo que ponen. Rodrigo dice, el mundo está virando a la conservaduría. Lo más probable es que gane alguno bien conservador. Bueno, él cree que va a ganar el candidato norteamericano. Ojalá que no, Rodrigo, ojalá que no. El mundo necesita más empatía. Fíjense, chicas, si podemos poner la foto de la del muro y la otra que está abrazando al líder del culto musulmán, que es impresionante. Un papa, insisto, que abrió la iglesia, que imitó como muy pocos, creo que como ningún otro papa, quizás sí como Pablo VI o como Juan Pablo II. Ahí está, miren esto. Yo vi esto, te juro, la vi y se me pone la piel de gallina. Es impresionante esto. Es impresionante esto. A mí me emociona ver un tipo así. Creo que es un mensaje espectacular, aparte de Larita, digo, para pensar en un concepto de desarrollo ya no solamente hecho de variables económicos. Un país puede tener la macro súper ordenada, un producto creciendo, un PIB per cápita alto, pero si vos no podés elegir qué vida querés para vos, no podés elegir cómo formar tu familia, etcétera, no sos desarrollado. Y me parece que esto es una invitación a pensar ese concepto de desarrollo desde otro lugar, ¿no? Totalmente. Y ahí el chat está full comentando, muchos dan su opinión sobre qué piensan que va a pasar con el futuro del Papa, sí, que va a ser lo que va a empezar a hablar el mundo entero en los próximos días. Como ya contamos al principio del programa, esto incide en la política y en la vida de todos nosotros a nivel mundial, así que los ojos están puestos ahí como ahora. Recuerden que ya en un ratito nada más va a empezar el velatorio oficial, un velatorio que el Papa decidió hacerlo mucho más austero, lo dejó absolutamente todo organizado, desde usar un cajón común hasta cancelar un velorio privado para ciertas autoridades. Dijo que el velorio sea completamente abierto a la gente, así que va a empezar a las 3 de la tarde hora argentina, a las 8 de la noche horario de Roma. Hoy saben que es el 5º día no laborable en Roma, en Italia. Jubileo, entiendo que se llama, si no me equivoco. Tuvieron feriado jueves y viernes por Semana Santa y hoy feriado, así que también eso quizás permita que mucha gente se acerque ahí al velorio. Y ahora estamos en línea, Gonza, con Nahuel Sotelo, lo presentamos. Sí, es el secretario de Culto de la Nación. Nahuel, gracias por atendernos. Acá está Lara López Calvo, está Pablo Bruneto y acá Gonzalo Asís saludándote. Gracias por atendernos. No, por favor, ¿cómo están? Bueno, queríamos preguntarte, vos sos el representante del gobierno ante esta parte de la historia, ¿no? Que es la historia del vínculo con la Iglesia Católica, entre otros cultos, pero insisto, un país con mayoría de población católica. Me imagino que este tema te atraviesa y mucho, ¿no? Sí, por supuesto. En lo particular, como... ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Sí. Porque estoy escuchando voces. En lo particular, por supuesto, yo como practicante también es una noticia muy triste. El gobierno argentino, el pueblo católico, la verdad que no se esperaba esta noticia, sobre todo después de la salida pública o la aparición pública del día de ayer del Papa Francisco en la misa del domingo de Pascuas. Una noticia que mueve muchos sentimientos y la verdad que hoy pensaba, ¿no? Muchos de nosotros nos acordamos exactamente qué era lo que estaba haciendo el día que fue anunciado Francisco como Papa, porque era algo totalmente inusual, que incluso en Europa se lo conoció al principio como el Papa del fin del mundo, ¿no? Y bueno, hoy toca el final de esta historia. ¿Qué rol va a cumplir el gobierno argentino en el homenaje oficial al Papa Francisco, más allá del vuelo de Milei hacia allá? Bueno, el rol del gobierno argentino como tal es un poco prematuro pensarlo. El gobierno argentino está haciendo y está reconociendo absolutamente la importancia que ha tenido el Papa Francisco, que quizás sea el argentino más importante de la historia. En 2000 años de historia jamás había sucedido algo así. Los 7 días de duelo y por supuesto con muchísimo respeto y cautela
se está analizando todas las acciones que se pueden llevar a cabo. Nosotros estamos en permanente diálogo, no solamente con la Iglesia Argentina y con el Vaticano, sino con los distintos cultos, porque es algo que atraviesa. Una de las cosas más importantes que deja como legado el papado de Francisco es el diálogo interreligioso, así que es algo que moviliza no solamente al pueblo católico, sino a los distintos cultos. Nahuel, estamos viendo la foto tuya con el Papa mientras hablamos con vos, dándose la mano. ¿Cómo fue ese momento? No, la verdad que eso fue casi a finales del año pasado. Fue una experiencia inolvidable y también yo no he contado mucho sobre ese encuentro por la reserva, pero sí algo que puedo contar. Yo soy hincha fanático de San Lorenzo, al igual que el Papa Francisco, y me acuerdo que en esa reunión me dijo la formación de San Lorenzo de la década del 50 completa, sin olvidarse ningún jugador. Nahuel, y a ver, vos recién decías que para vos el Papa es el argentino más importante de la historia, de alguna manera. ¿Cómo crees que se lo va a recordar a este Papa? Qué buena pregunta. Yo creo que, bueno, el argentino es muy apasionado, nosotros somos muy apasionados, cada uno lo va a recordar por cómo lo vivió, otros quizás este tiempo ayude a reflexionar y a entender que muchas veces también se lo interpretó mal. Muchas veces algunos interpretaban como que hablaba para la Argentina en muchas ocasiones y se olvidaban de que el Papa tenía justamente un micrófono universal, así que quizás ahora sea momento de empezar a reflexionar sobre algunas de las cosas que decía. Y también creo que un legado, como decía antes, el diálogo interreligioso, un legado del Papa, de este papado, y también la expansión que ha tenido el Evangelio en continentes como África o la explosión de vocaciones que hay en Asia, en Corea del Sur particularmente, que han sido trabajados especialmente desde este papado. Nahuel, y vuelvo un poquito, que hay muchos que nos están preguntando también en el chat, decidieron decretar 7 días de duelo nacional. Aunque no lo tengan definido por ahora, ¿están pensando en alguna misa nacional, algún acto desde Cancillería, desde culto, alguna actividad? Se está trabajando en todas las posibilidades. Por supuesto que acá nosotros tenemos que ser muy responsables y entender también que el protagonismo no es del gobierno, porque tenemos que ser conscientes, sino que justamente ir coordinando y organizando y acompañando quizás las actividades que se hagan desde la Iglesia Católica, como también desde la comunidad musulmana, comunidad judía, desde la Iglesia Evangélica. Nosotros tenemos que acompañar más que organizar, pero por supuesto que estamos en pleno diálogo y analizando todas las actividades posibles para honrar la vida y el legado del Papa Francisco. Entiendo que el presidente viaja a Roma, ¿no? Suspendió la agenda para viajar al funeral, ¿no? No te lo puedo, si no se ha dicho oficialmente, no soy yo el que te lo tengo que decir, así que paso palabra. Escúchame, ¿y hablaste con el presidente de la mañana? ¿Te dijo algo respecto de esto? ¿Conversaste? Mira, ha sido muy, muy claro con el mensaje que ha dado, un mensaje muy, muy fraternal, sentido. Y a pesar de lo que se decía, bueno, en la última visita que estuvo el presidente Milei con el Papa Francisco, en esos abrazos que se dieron fuera de protocolo, en esa charla larga que tuvieron, creo que ha dejado más que claro que había un respeto, un cariño mutuo, y el presidente lo ha expresado así. Bueno, muchísimas gracias Nahuel. Por favor, gracias a ustedes. Que pase buen día. Pasaba el secretario de culto entonces por todo captura. Vos sabés que cuando fue profe en El Salvador, en el Colegio del Salvador, fue profesor de colegio del jefe de gabinete de Guillermo Francos. Y cuando fueron con Milei, que se vio la foto esa famosa, adelante el presidente Bergoglio le dice a Guillermo Francos: ¿te acordás que te enganché copiándote, no? ¿Cómo está? Y le pidió una quemada hermosa, fue muy divertido porque él se reía. Pero a mí me pone muy contento que esta historia termine en un buen lugar con este gobierno. Hubiese sido triste que termine en el lugar en el que se ubicó esa relación durante la época de la campaña, en la cual el presidente había sido muy duro con el Papa Francisco.
le llevaba a decir que era el maligno en la tierra, ¿se acuerdan? Sí, Afortunadamente, sí, totalmente. el presidente dio marcha atrás con esto, lo fue a ver, ¿viste? Y la cosa terminó bien. Me parece que siempre es bueno. Y aparte aprovechar, insisto, Larita, con el legado que deja el Papa, que es espectacular, digo, que sirva para algo. Mirá los mensajes, las cosas que dicen, son espectaculares. Jorge Cabral dice, nos exhorta con su acción a actuar de la misma manera. Vinimos para servir, digo, eso es lo bueno que deja la historia de Francisco. Como personas, ¿viste? Esto que repasábamos, no solo de no enfocarse en el chiquitaje, sino el que hace el mal o el que anda hablando mal de los otros en épocas de redes sociales que se ve tanto eso, Gonzá, va a recibir lo mismo, le decía el Papa a algunos de sus colegas y amigos. Eso también, ¿no? Sembrar lo que uno quiere cosechar. Sí, está bueno lo que planteas, sí, es lindo eso. En épocas de tanto... Sí, totalmente. Anonimato, hate. Sí, me quedo con lo que decía José María del Corral cuando le decíamos así medio en chanza, bienaventurados los que no caen en el chiquitaje, porque es muy difícil a veces fumarte. Pasa hoy muy seguido. Estamos viendo en estos días muchos casos permanentemente de gente asediada en las redes sociales, que digo, lo más fácil es salir a responder y entrar al barro. Lo más difícil, y creo que Francisco fue un ejemplo de esto, es quedarte, es callarte y hasta y todavía más difícil, perdonar al que te está agrediendo. Hay una anécdota que cuenta Coco Basile cuando era técnico de San Lorenzo de Almagro, en la que él decía que había un cura que siempre se acercaba a bendecir al equipo y en una discusión con el presidente en su momento, con Miele, le dijo, ¿lo podés echar a este cura? ¿Para qué me contrataste? Vas a traer, si me contrataste porque confías en mí, no para tener un cura que venga a bendecir al equipo. Lo echó del vestuario y cuenta Coco Basile que al tiempo se encuentra con Miele, ya no era presidente de San Lorenzo, y le dice Miele al Coco Basile, ¿te acordás el cura que vos echaste del vestuario? Bueno, es el Papa Francisco. Y el Coco Basile se quedó helado, obviamente. Bueno, también un poco habla del fanatismo, ¿no?, que tenía por San Lorenzo, que muchas veces vemos que alguna personalidad destacada del ambiente o de lo que fuera, se cuelga alguna bandera y demás. El Papa era fanático de San Lorenzo. O sea, no es que lo hacía para... una vez que llegó a ser papa, que quería mostrar una imagen independiente. Claro. O sea que no está realmente, y bueno, lo contaba recién el secretario de culto, la anécdota es que el Papa Francisco se sabía de memoria la formación de San Lorenzo campeona de 1946 y la relataba justamente de memoria. Acá nos cuenta la producción que el Vaticano va a confirmar la muerte del Papa esta noche. Bueno, ahí me lo sacaron. Esta noche lo van a confirmar. Bien. Sí, seguro hoy también durante el día, Gonza, veamos algunos de sus discursos emblemáticos, el famoso Hagan Lío, que también lo recordamos al principio, en 2013, en Río de Janeiro. Así que va a ser un día de repasar todos esos momentos. A ver, ¿lo tenemos? Ahí bien, está. Qué producción, lo que está laburando hoy Mar, Sofi y todos aquí detrás, Maxi con el audio. A ver. Los chicos de redes. Facu, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfectamente. Lo que logró el Papa Francisco, Facu de pantalón largo, Gracias, Francisco, por eso. Y eso que hace un calor, Gonza, no sabes el calor que hace. No, lo que transpiré para conseguir Wi-Fi, chicos, pero bueno, ya estamos. Hay muchísima gente y por supuesto, atrás mío hay una zona de prensa que no tiene Wi-Fi. Que no se enteren que le sacamos Wi-Fi acá a Mosaic Gallery, a quienes le agradecemos, pero que no se enteren. Discúlpame, bueno, pasen, señor, no hay problema. Chicos, bueno, entonces me escuchan bien, ¿no? Sí, contanos, ¿qué estás viendo? Si cambia la cantidad de gente que hay cuando se acerca al velorio. Puesto cada vez llega más gente, ¿no? Y ya que las cosas son dudas, es enterrado no, porque hay 96 acá en la Basílica de San Pedro, y la tradición de que los papas tienen que estar es aquí, ¿no? Casi llegamos. Son menos de sepultados fuera de la basílica. Una de las especulaciones, sí, chicos, me estaban hablando, perdón. Estoy con mal retorno. Perfecto, sigo. Acá
En la San Pedro, como les decía, hay 91 papas. Y Francisco pidió ser enterrado en Santa María la Mayor, que es una de las basílicas más grandes. Es la basílica. De hecho, su primera aparición pública, luego de esa famosa aparición, la reacción de su primera aparición pública. Facu, escúchame, Facu, mira, total acá en el streaming todo va todo al aire. Subite un poco más el celu, acercate el celu a la cara, así nos entra el audio de tu celu, y no de abajo. Vos decís que el audio está entrando acá. Exactamente, ¿no? Sí, señor. Bueno. Está bien. Aleluya. Yo voy a dejar el micrófono como si no sé, como si fuese de decoración, pero les contaba que Santa María la Mayor va a ser la basílica donde él pidió estar enterrado. Ahora, como diría el presidente, la casta eclesiástica dejará que Francisco sea sepultado donde él pidió, porque ustedes saben que sus acciones revolucionarias han sido tomadas de mala manera por mucha parte de la iglesia. Totalmente. Entonces, bueno, su pedido fue ese, fue ser enterrado en Santa María la Mayor. Desde 1878 que un papa no es enterrado en otro lado. Entonces, habrá que ver si esto es posible y si la iglesia, por supuesto, toda la estructura lo permite, ¿no? Che, Facu, ahora que tenés el audio espectacular por obra de la Fuerza del Cielo, metete una nota. Sí, claro. Claro, hablemos con la gente. Bueno, yo les cuento. Si yo me muevo mucho de acá, se va a ir la cámara. ¿Por qué? Porque tengo el wifi de Mosaic Gallery. Pero igual me voy a mover mientras... El Zócalo, queda tranquilo. Ahí está. Muchas gracias. Mosaic Gallery. La verdad que mejoró la transmisión muchísimo. Nosotros te avisamos si vemos que por atrás se acerca alguien al que podemos agarrar para entrevistar. Mientras contanos del clima ahí, ¿qué se vive, qué se siente, qué dice la gente? No, el clima tiene dos aristas. Primero está el clima, la temperatura que está calurosísimo. Okay. Esto es primavera, que hace muchísimo calor, pero después la gente, bueno, ya empieza a llegar más gente que se ve acongojada, que se ve triste, ¿no? Claro. Creo que la gente que está sintiendo esta pérdida es la gente italiana, es la gente cercana a Roma, que ya está llegando de a poco. Ahí atrás pasa una parejita, creo. Ataja, Facu. A ver. Tacle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Señora, un segundo. Pará. Le pido al camarógrafo que por supuesto, no es mi padre, es Marcos, que vino. Que haga una toma del Vaticano, por favor, mientras voy a buscar. A ver. Mientras taqueas a alguien, muy bien. Muy buena imagen, ¿eh? Che, fuera de broma, el calor que debe hacer. Qué lindo se ve ese clima, mientras acá llega el frío. Qué lindo. Primavera en Roma. En Europa por Dios, empieza a hacer calor. Y qué momento para estar en Acá Roma, está, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, dale. Miren con quién estamos. Con la bandera de Chile acá. Hola. ¿Cómo estás para Argentina? Bueno, un poco conmocionada por la noticia. Nosotros y nos encontramos hoy día. Estábamos incluso dentro de San Pedro visitando la tumba de Benedicto XVI. Vimos que había fallecido. Bueno, ¿y qué es esto para ustedes? ¿No? Entiendo que también como un papa alcano es algo que... Bueno, a mí me llama mucho lo que tuve la oportunidad de estar en 6 ocasiones viendo al Papa, las 3 jornadas mundiales últimas de la juventud, y en un encuentro del 2014 privado acá y en 2018. Así que no solamente es un Papa latinoamericano, sino que uno conocido su recorrido, que también ha sido muy sacerdotal y muy pastor. ¿Y cómo crees que es recordado por la historia su figura, no? Yo creo que un papa muy cercano de cambios. Sin duda, después del Concilio Vaticano II han habido muchos cambios, pero bien con un espíritu pastoral muy, muy grande. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que esperás para el futuro de la Iglesia, no? El Papa que Dios quiera, un Papa santo y bueno, chileno ojalá esta vez. ¿Y te gustaría que se siga con su legado, con su línea? Sí, pero lo que tenga que venir a la iglesia, todo va a ser bienvenido. Yo creo que cada papa tiene soporte y no se trata de imitarse, sino de dar lo que cada uno tiene. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Acá tenemos otra señora. Señora, un segundito. No Italia. Okay. ¿De dónde? No, tú. No, yo no soy de Italia, usted sí. Dime. ¿Qué hace aquí? Qua. Ok.
English? French. Ok, bueno, ¿cómo llegó acá? Me muero. Io mi dispiace, però io non amavo questo Papa. Io sono cattolica, ma pensavo fosse altri papi, a Ratzinger, a Wojtyła, altri papi. Questo Papa, rispettiamo il Papa, però non è nel mio grande Papa del mio cuore. Muchas gracias. Grande Papa Dijo del que lo cuore. lamenta. Muchísimas Que lo gracias. lamenta, dijo. Que lo lamenta, dijo. Que lo lamente, que fue un gran No entendí, papa. pero creo que bardeó, ¿no? No. Me parece que al final algo estaba El diciendo. Papa de mi igual, ¿eh? corazón dijo. ¿Sí? No entendí dijo si es eso. católica, ¿no? Pero dijo grande papa di mio cuore, que entiendo que es un gran papa de mi corazón. Grande Para el mí, Papa. yo Ay, no me digas que la perdimos. Lo estaba dando todo, Facu, y en un momento mejoramos mucho. Sí. Para mí se avivaron lo de la joyería esa. Cortaron el wifi, puede Sí. ser. Al argento Qué ese que lindo, te- vale, escuchar un rato de italiano, como que viajamos un Qué poco. lindo. Mira. Che, ahí la gente nos traduce. Pedro Tedesco dice, es el Papa de su corazón, claro. Ahí está. Y dice Pedro que Grande habló bien Papa del de Papa. mi Gracias cuore. por la traducción, Pedro. Jorge Luis Cabral pone, me contaron en el café de la esquina que terminaron Yuyito y Milei, es cierto. Es verdad, Se se conoció separaron esa noticia recién. Lo contó ella en su programa, ¿no? en su programa vivo. y dice acá el Jorge que el Jabo va a viajar soltero a Roma. Claro, sí. No es lo mismo ir soltero que casado a Roma. ¿No? ¿Accionará? No, como es tu palabra. Che, pará, mirá, y Peluca pone- nos está che, pará, retando. y pone Jorge, Giorgia Meloni se está emperifollando para recibir la visita. Bueno, viste Pará. que hay Tirarle como los pésames a un Javier. falso rumor de Es que se casualidad, gustan. es casualidad que justo hoy Yuyito haya confirmado la separación. Es raro. Es raro, ¿no? Que Es muy en raro. este momento será para que no se hable mucho del tema. Porque es una mujer, digamos, que conoce mucho cómo se mueven los medios. Sabe que si no estuviese pasando esto, estaríamos todos hablando de Todos que se hablando separaron. de eso, sí. Sin embargo, fue simplemente un comentario. Perdón, no se está hablando hoy tanto por la muerte, lógicamente, del Papa, pero ayer falleció También. Hugo Orlando Gatti, a El los Loco 80 Gatti. años, el Loco Gatti, Sí, también. un arquero que marcó una época en el fútbol argentino, selección, River, Boca, bueno, lamentablemente, obviamente por la muerte del Papa, hoy no se va a hablar como si se estaba hablando ayer, pero bueno, el saludo para todos los fanáticos, para la familia. Hemos escuchado a uno de sus hijos hablar. Estaba mal hace un tiempo y la familia decidió textual no estirar la agonía, así que bueno, el saludo y el recuerdo para Mirá qué Loco fotazo. Gatti, un arquero que ya era marketinero cuando no existía el marketing, Sí. ¿no? Le decían que estaba loco, un adelantado a la época que después se vino, Sí. y un personaje, ¿no? También. Un declarador serial. sí. El día que le dijo que Maradona tenía futuro de gordo, pues lo vio medio culón. Sí. Clavó 4. Le metió 4 goles el Diego. Una cantidad de anécdotas y de historias impresionantes. Un desfachatado, el Loco Gatti, que bueno, lamentablemente murió ayer a los 80 años. Ahí se suma Cantina en los comentarios. Sí. Podés ver el programa de nuevo, queda grabado ¿Era en nuestro pibe o YouTube. piba Cantina, che, por el No tema de la cumbia? sé. Pibe Cantina. Pero lo podés ver grabado. Volvemos un poquito con Sí, Facu, está que Facu. parece que A ver. tiene conexión. Facu. ¿Nos escuchás? A ver, Facu. ¿Sí? ¿A mí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos. Perfecto, vamos. Estamos aquí con la señora dijo que era italiana. Ana, sí. Bueno, ¿qué significaba el Papa para usted? Es muy bueno de corazón. ¿En inglés? Lo quería usted. Muy. ¿Y Roma lo quería a él? Sí, ¿Le parecía muy humilde, austero, era eso? muy. Muy humilde. Bueno, muchas gracias. Notón, chicos, esta, ¿eh? Sí, Queda para la historia. Te veo muy bien con el italiano, Facu, ¿eh? Y muy buena la corbata blanca que te has ¿Cómo? puesta, Facu. Ah, gracias. Sí. Es un poco para facha. Bueno, no, y también nos lo tomamos un poco con tantear, humor porque... Obvio. Sí, Tantear quizás... Porque está difícil trabajar por eso. Sí, obvio. Si Sí. la gente todavía está por turismo porque ya lo tenía organizado, o yo creo que acá ya son las 12 del mediodía, 4 de la o sea, tarde. en 2-3 horas empieza el velorio. Exactamente, sí. Y viaja Sí, claro. Milei, Facu. Ahí tenés un desafío, ¿eh?
Mirá si le conseguís Mirá nota si con viaja Milei. Milei, con el Jabo. Viaja Milei. Sí. Espero que no me reconozca como el que se peleó con Marra, pero sí. Bueno, pero ahora es un poco oposición. Ahora, quizás no hay problema. Es verdad, puede ser. Sí, ¿hace calor, Facu, entonces Chicos, en Roma? Hace muchísimo calor acá. ¿Puedo hablar un segundo con usted? Un segundo. ¿De Fran? ¿English? Un po' italiano. Italiano. No. Gracias. Bueno, se pasan, por supuesto que se complica también. Porque acá hay gente de todo, gente desde incluso Oriente, de África Central, América Latina, por supuesto. Vamos a agarrar a alguno que hable en inglés. ¿Qué tal? Un segundito. English, italiano. Thank you. Bueno, me dijo thank you. Bien, Facu, bien. y vos que estás hace unos días ya por ahí, va a llegar mucha gente Sí, claro. a Roma, a la zona. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, comer? Mira, acá comer afuera está una buena comida, más o menos 30 euros por persona, pero una muy buena comida. Eso es Y con un postre, buen con lugar. vino. Una muy buena comida. Pero después en Roma, por 5 euros, pedís un plato de pasta y te lo llevas a tu casa, ¿no? Lo difícil es sentarse por esa plata, pero por 5 euros Pero pedís si un querés buen comer plato de al paso, pasta. por 5 o 10 euros comés. Una pisita y una birra. Está lleno. Está lleno, sí, una pizza, un plato de pastas, esas albóndigas que hacen, que ahora no recuerdo el nombre, pero eso también sale mucho. Ahora va a llegar muchísima gente, yo no sé si esto, yo creo que va a llegar gente de todos lados del mundo y eso va a dificultar un poco el turismo, pero bueno, nada, también es lindo estar vivenciando un suceso histórico por más que la noticia sea triste, ¿no? Gracias, Facu, a tu familia, porque digamos que Facu está de vacaciones y hoy puso toda nuestra mañana, su tarde. Creo que a deberías disposición. mostrarlo. ¿Están ahí con vos, Facu? El camarógrafo la rompió. Mirá, Sí. voy a hacer una pequeña toma Ahí a mi está. padre. Gracias, Que lo saluda. Facu. Pará, y también le quiero Bianca, agradecer tu mucho a mujer, Bianca, mi sí. novia. Bianca que se puso la 10 en la mayoría del día, ¿no? La mayor parte del día, quise decir. ¿Y dónde está tu hijito, Beltrán? No, mi hijito tuvo que ser sacado de la zona porque tiene locura con este micrófono. Ah, ¿le gusta? Lo quiere... Lo ama, Mi amor, así mirá si es que ya le voy periodista, diciendo a ¿no? Obi. Le voy diciendo a Obi que no vuelve. Estudia ingeniería, Claro. Facu, otra cosa. Estudio vacío, ¿no? No, por supuesto. Sí, vamos a intentarlo llevarlo por un camino que gane mucha plata, ¿no? Básicamente. Que mantenga al papá. Jorge te dice en el chat, grande Chicos. Facu, genio. Sí. Chicos, quiero hacer un pequeño comentario que decía Pablito. Muy interés San Lorenzo Papa y se ven de San Lorenzo acá en el Vaticano y si a alguien se le ocurre pasar con una camiseta de San Lorenzo se le dice la escuadra del Papa. Así bien, ese es un legado que Mirá. dentro de los hinchas de San Lorenzo y Bien, la escuadra Sí. del Papa. Sí, la Lo gente de último no se Huracán escuchó, está pero cortando la cuadra señal, me parece. ¿se corta? Ahí. Llegamos a Me apagaron escuchar el wifi, lo de la escuadra del El wifi Papa. es Lo escuchamos Globo, te amo. perfectamente. No, ¿se me escucha ahora? ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Bien. Pensé que los amigos de Mosaic Gallery habían apagado la térmica, pero no, parece que no. No, bueno, más allá de los chistes, hoy es un día muy triste para todos, para los argentinos, para los católicos. Y bueno, y será, a partir de ahora la historia intentará recordar al Papa, lo hará de distinta manera, pero seguramente que será como un Papa austero, como un Papa humilde, como un Papa cercano a la gente. Y también la historia argentina verá cómo lo recuerda, ¿no? Si se queda con el chiquitaje, como decían hace un rato, o si se quedan con la gran personalidad que él fue. Totalmente, Facu, Gracias, Facu. muy linda despedida. Muchas gracias de corazón a vos y a toda tu familia por Sí, tal haber cual. hecho La esta rompieron. cobertura en vivo. Y si llegas a encontrar algo interesante durante esta tarde, Sí. no dudes en prender la cámara, hacer un videito y mañana lo pasamos acá en Tengo Capturas. Dale, Facu. Abrazo. Pásenla bien. Voy a ir mandando videos que ya tengo, pero no tengo la señal para mandarlos. Pero bueno, les agradezco Entendemos. muchísimo y estoy a disposición. Chao, Facu. Gracias. Y acá desde toda la Sí. comunidad de Tengo Capturas te agradece el Che, qué chat. programón metimos Sí, hoy, sí. Fuera de broma. Ni La más ni verdad menos que desde el Vaticano. No, Bueno, aparte, en digo, vivo. no es. Y es bueno que la gente que ve streaming y no ve tele sepa
que la arquitectura que tienen los canales de televisión es inmensa. Acá hay un equipo de gente laburando enorme para hacer un programa en un día muy especial, que es un día histórico para la Argentina. Sí, está bueno. ¿Querés que nombremos a todos? Porque hoy fue una mañana muy atareada para todos, un poco por culpa nuestra, Sí, de con es Gonza cierto. somos hincha gobelines los dos. Y los molestamos a todos desde muy temprano. Pero está bien, sí. Primero Sofi y Mar, nuestras Sí, las productoras. productoras, Cande en las cámaras. ¿Podemos poncharlas o nos van a odiar? ¿No Max se en puede? el sonido. Ahí está. Belu, Nico y Cookie en las redes. Está toda la Pelu banda. ahí en Salud, el ahí está. medio, la banda de redes que los Peluca recontra en- molestamos. Peluca en desde marginalidad. temprano. Cookie, Nico, Belu. Belu, mirá que está Che, editando a cuatro manos. vino, ¿viste? Está Godínez, el que actuaba en El Chavo. ¿Sí? Está Godínez, ¿verdad? Está, Qué ponchen buen de fin de vuelta. semana que tuviste, ¿eh? ¿Cómo se te nota cuando tenés buen fin de... Ahí está Godínez. Mirá, ponete Godínez, dale, con la gorra. ¿Viste? Era el que estaba en la clase con el profesor Vino Girafales fachero atrás. hoy. Para Sí, vino re está fachero. fachero, peludo. Sí. Está fachero, está Está fachero. muy bien. Bueno, che, son las 12. Bueno, y ahí Tenemos ya que ir. nuestras productoras nos dicen que nos tenemos Sí, que ir. Nos bueno. vemos mañana Dale. 10:30. Lo dimos todo Sí. con ustedes para hacer esta cobertura, este día histórico. Sigan en la casa que viene Rumis. Exactamente, vino un ¿Eh? programón de Rubis y nos vemos mañana Chau. 10:30. Yo ya estoy listo.